Buenas tardes, Sabrina. Listo, mientras se van conectando tus compañeros. Listo, vamos a empezar con nuestra actividad. A ver, mientras ellos se conectan. Listo. Esta semana, muy buenas tardes, Diangeli. ¿Cómo estás, Diangeli? Listo, vamos a empezar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Listo, vamos a empezar con nuestra actividad. Esta semana va a ser una actividad corta. A ver, mientras se van conectando sus compañeros, como le explica Sabrina. Vamos a visualizar ciertas, bueno, ustedes ya saben las recomendaciones, buenas tardes, ahí está. Cuando quieran participar por su micrófono abierto, a través de los mensajes, esa sería una forma correcta, ¿no? Y mantenemos nuestros micrófonos apagados y en ese caso, si es que desean prender su camarita, también ya es opcional, ya muchachos. Listo, entonces empezamos con esta actividad. Recordemos que el día de mañana se celebra a nivel mundial el Día de los Mares, por lo tanto, la ONU desde 1948 ha establecido, ¿no?, a esta organización marítima internacional para el cuidado y preservar las especies, los ecosistemas, el hábitat, ¿no?, de los océanos, de los mares. Por lo tanto, la conciencia para llamar aquí a nosotros es cuidemos y preservemos nuestros océanos, nuestros mares, porque sabemos que ahí habitan directamente muchas especies de las cuales ahora por la contaminación que está incrementando, por la pesca indiscriminada y por muchas acciones, actividades que realizamos, creo que estamos malgastando, ¿sí o no?, estos productos y cuidemos lo que son fundamentales para nosotros. Entonces mañana, recordemos, se celebra a nivel internacional el Día Mundial de los Mares. Esperemos que nosotros también hagamos buenas acciones. La semana pasada se les compartió un enlace, ¿no?, un archivo, y se les invitó para que puedan participar del concurso del Día Nacional del Ahorro de Energía. Recuerden que esto es voluntario. Si ustedes desean participar, excelente. Muy buenas tardes, Villadolid. Diana, buenas tardes. Si ustedes quisieran participar, ya saben, elaboran su spot por Insta, de repente por ahí lo están elaborando, me dicen, profesor, yo lo quiero presentar. Recuerden que la presentación es el 30 de septiembre, ¿no? Tendrían 2 días. De repente ya lo están elaborando. Y recuerden, es un video corto, muy buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. En este caso, si ustedes quisieran participar y ya están elaborándolo, me dicen, profesor, en mi video que yo estoy elaborando, van a participar menores de edad, por lo tanto ustedes me piden directamente para yo enviarles esa autorización para que firmen sus familiares, ¿no? El caso es si es que estuvieran elaborando. Recuerden que es opcional, ¿no? Es opcional, ¿no? En función a ellos. Ya, muchachos, entonces tienen para entregarlo si es que lo estuvieran trabajando hasta el día 30, ¿no? Dentro de 2 días. Listo. Si es que, recuerden que es opcional, ¿no? Es opcional. Siempre sigan esas indicaciones. Muy bien, entonces para empezar con nuestra actividad de esta semana, al igual que la próxima semana, estamos trabajando en función del agua, ¿no? Hoy día vamos a ver, identificamos ciertas tecnologías y el mantenimiento sostenible del agua. Entonces vamos a trabajar esta semana en función de identificar esas tecnologías. Por lo tanto, para mantener el cuidado sostenible de nuestra agua. Mientras van visualizando ese video, voy a compartirles por su plataforma su actividad para trabajar y el video que vamos a visualizar por el momento.
Visualizamos los andenes, ¿no?, que cubrieron casi todo el territorio de nuestro país en esas épocas. Ahora también se vienen trabajando, ¿no?, en la parte de la serranía. Se crearon grandes despensas para esos momentos de escasez de agua, probablemente usando también con fines estructurales, ¿no?, como nos indican ahí, para construir esas imponentes infraestructuras, esa arqueología. Canales de riego que han señalado rutas del agua, ¿no, muchachos? Y así como las venas que llevan a todos los rincones, ¿no?, para poder abastecer. Algunas veces trasladando aguas a zonas donde las condiciones climatológicas no eran favorables, ¿no? Acueductos, como los de Nazca, ¿no?, donde iban a ser conectados en los subterráneos, como una maravilla de la ingeniería hidráulica moderna, ¿no? Miren en la parte interna, ¿no?, donde visualizaron esos vestigios. Sistemas de almacenamiento llamados cochas, donde eran grandes bifurcaciones, en este caso donde llegaban a conectar con el río, ¿no? Por lo tanto, estas cochas eran eh, lugares horadados, ¿no?, donde iban a almacenar toda esa agua de lluvia. Incluso, como les digo, de repente algunos iban a estar conectados a el río, ¿no?, para poder llenar y abastecer. Tenemos nuestra primera actividad. Miren, vamos a visualizar mientras van escribiendo ahí en sus cuadernos. Luego de haber observado el video, listo, tenemos de qué manera captaban el agua nuestros ancestros. Miren, muchachos, vamos a gestionar nuestro tiempo. Tenemos solo 4 puntos, ¿ya? Cada uno con 4 preguntas, 4 a 5 preguntas, incluso en el punto número 3 solo hay una pregunta. Yo necesito que gestiones bien tu tiempo. Recuerda que la próxima semana ya estamos culminando con nuestras actividades, así que aprovecha al máximo estos 80 minutos o 60 minutos que trabajemos de forma virtual. Escribe en tu cuaderno, terminas de escribir y tú ya sabes, envías a la plataforma, envías a mi correo o directamente a mi WhatsApp. Ya listo. Entonces la primera pregunta es, ¿de qué manera captaban el agua nuestros ancestros? Miren, ¿y qué actividades estuvieron destinadas principalmente? Hemos visto muchas de las actividades, ¿no? Los acueductos, los grandes andenes, canales, ¿no?, las represas. Miren, muchas de las actividades, ¿no? ¿Y qué actividades estuvieron destinadas? Para los sembríos, ¿no?, para la agricultura y para abastecer a toda la población, ¿no? Pregunta número 2. ¿Cómo fue la relación de nuestros ancestros con el agua para construir esas tecnologías, ¿no?, que permitieron ese aprovechamiento estratégico y sostenible? En esas épocas aprovechaban al máximo, ¿no?, el agua, esa agua de repente que no podía llegar a esos lugares, por ejemplo, a los altoandinos, ¿no?, o de repente en las zonas desérticas donde las lluvias eran muy escasas, pero empleaban estos sistemas, ¿no?, acueductos donde podían transportar o simplemente obtener el agua de la lluvia y que se llenen esos lugares, ¿no?, donde almacenaban al máximo el agua para luego transportarlos por canales, ¿no?, a donde ellos querían directamente llegar. Entonces, mucha relación, ¿no?, porque ellos veneraban, porque sabemos que el agua es un recurso que apreciábamos y apreciamos hasta la actualidad, ¿no? Por lo tanto, y esas tecnologías no necesitaban de grandes tuberías, simplemente utilizaban los materiales que tenían, ¿no? La piedra, la roca, la arena y mucha mana, en este caso, personas que se dedicaban directamente a hacer esos surcos, ¿no?
Entonces, utilizaban todos esos recursos que tenían, a diferencia de ahora, que nosotros para transportar, trasladar el agua, utilizamos, ¿no?, grandes tuberías, cañerías, sistemas, ¿no?, donde hay una inversión de por medio, pero antes no se utilizaba esa inversión, solo empleaban lo que tenían en su entorno. Incluso podían llegar a utilizar, ¿no?, la parte hueca de ciertas plantas, ¿no?, como las cañas, los cañizales, para poder trasladar y traspasar, ¿no? Pregunta 3. ¿Contribuyen las tecnologías ancestrales? Miren, ¿contribuyen las tecnologías ancestrales en la solución y en la escasez y poco acceso al agua en nuestras familias y las localidades en la actualidad? Miren, vamos ahora a reflejar todo ello, pero en la actualidad, ¿no? Lo que estamos pasando. No pasamos todos a diario, pero esas tecnologías, si nosotros las emplearíamos ahora, ¿sería una solución? ¿Qué indican ustedes? ¿Sí, no o tal vez, no, profesor? Si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no podemos realizarlo, no, muchachos? Entonces, ¿contribuyen esas tecnologías? Contribuyen mucho, porque una tecnología, directamente una solución tecnológica es dar solución a un problema que está sucediendo en el entorno. Entonces, las soluciones tecnológicas van a permitir eso. Nosotros somos parte de la solución porque nosotros pensamos directamente cómo solucionar, ¿no? A diferencia de los animales y las plantas, que ellos obtienen solo por instinto o simplemente en la planta porque obtienen el agua, ¿no? Las plantas no se trasladan de un lugar a otro, pero sus raíces también buscan desde el subsuelo, ¿no?, el agua necesaria para las plantas que se desarrollan en los desiertos, ¿no, muchachos? Entonces, en función a ellos, miren, ¿por qué nosotros no contribuimos? Entonces, contribuye directamente, ¿no? Y pregunta 4. ¿El agua forma parte de la crianza recíproca y el buen vivir de las familias? Entonces, para vivir en armonía en nuestras comunidades, de nuestras sociedades, para esa parte ancestral, ¿cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación en reciprocidad? Entonces, y buen vivir en el cuidado y manteniendo del agua de nuestros ancestros. Recuerden que ellos directamente utilizaban, ¿no?, el agua para sus sembríos, para las actividades primarias, ¿no? Utilizarla para los alimentos, para bañar, para lavar, etcétera. Entonces aplicaban, ¿no?, de una forma donde todos podían acceder. Entonces, ¿cuáles han sido esas actividades? Ustedes ya saben. ¿Qué permite mantener, ¿no?, en esta relación donde todos puedan acceder, ¿no?, sin distinción prácticamente? Entonces, para poder vivir todos mancomunados y que cada parte, cada familia, ¿no?, reciba directamente en forma proporcional el agua. Listo, mientras vamos terminando ahí de escribir, nos vamos a visualizar un video más, recuerden. Son 4 partes que vamos a ver. Ustedes ya han visualizado ahí. Tienen también sus 2 lecturas, ¿no? Pueden ayudarse con las lecturas, pero igual vamos a ayudar con cierta información que les vamos a pasar. Para el punto número 2, lo vamos a visualizar un video del monolito de Saiguate, ¿ya? Del monolito de Saiguate. Listo, prestemos atención para visualizar de qué trata ese monolito.
muchachos. Listo, vamos a visualizar. ¿Qué representa el monolito de Saigwate? Listo, les voy a dar parte de información, ¿no? Pero recordemos, hay 4 preguntas fundamentales. ¿Qué representa el monolito? ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y mantenimiento del agua existe en tu región? Para la pregunta 3, ¿en qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas? Ahorita muestro el mapa del Perú también, donde les voy a indicar qué regiones o qué departamentos y cuáles son esos sistemas hidráulicos y en qué regiones del país no hubo mucha incidencia, ¿no? Ahí también te vas a dar cuenta en función de la pregunta 3 y 4. Listo, entonces mientras vas escribiendo las preguntas, vamos a hablar sobre ese conjunto arqueológico de Saigwate. Se localiza en el distrito, ¿no? Ahí ustedes han visualizado de Curahuasi, provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac. Se ubica a 550 metros, ¿no? Para ir cerca de la carretera, ¿no? Por el kilómetro 74, hacia el departamento de Apurímac. Por lo tanto Saigwate está geográficamente muy cerca de 2 importantes ciudades, como pudieron visualizar, ¿no? Machu Picchu y Choquequirao, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes visualizan o pensamos directamente en este conjunto arqueológico, es un centro ceremonial, ¿no? Que se rendía culto al agua, pero también debe haber sido un centro de capacitación donde los hidráulicos, ¿no? Incas aprendían las diferentes opciones de ingeniería, ¿no? En esas condiciones, tanto para la costa y la sierra. Saigwate viene de la deformación de 2 vocablos quechua, Sayay Huite, que significa en el castellano detente inquieto, ¿no? Y también el Saya Iti, que significa detente o para nieve, ¿no? En este caso porque ellos visualizaban cómo se derretía la nieve, entonces en función de ello, ¿no? Para algunos estudiosos se trata de una original representación de la visión cósmica inca que ha dejado esculpida, ¿sí o no? Y perennizada algunas de sus más notables concepciones religiosas sobre los problemas de quién, del agua y de la fertilización de la tierra. Entonces hablamos de una gestión, ¿no? Integrada de todos los recursos. Por lo tanto, donde ese estudio, ¿no? Sobre esos conceptos, cómo gestionar el agua en las cuencas, ¿no? Indicando cuál es esa gestión donde van a promover ese desarrollo sostenible de esos recursos hídricos y el respeto a los recursos naturales, ¿no? Por lo tanto, ese desarrollo se va a dar, ese desarrollo en esta parte, ¿no? Del continente y en esta parte de América. Para el mundo andino, sabemos que la vida, un todo, nada es aislado, y el uso que hacían de esos recursos, ¿no? Basados en el respeto, como les indicó, a las divinidades, a los astros, al sol, ¿no? Al Inti, a la luna, a la quilla, ¿no? A los recursos naturales, a nuestro suelo, la mamapacha, ¿no? Al agua, la yacumama, e incluso a seres inanimados, ¿no? En este caso los Andes, a los cerros, al Apu, ¿no? Tenían una visión integrada de cómo gestionar esos recursos. Una muestra, este es el monolito, ¿no? Que ustedes han visualizado, el monolito de Saigwate, donde realizan esas representaciones estructurales de esa parte de la hidráulica. Por lo tanto, se han encontrado esos vestigios de esos grandes conocimientos, ¿no? Por lo tanto, es una fuente simbólica ese monolito que representa más de 200 figuras, ¿no? En alto relieve, como ustedes pudieron visualizar. Por lo tanto, esa genialidad de los incas de representar, de pensar, de mortalizar, ¿no? Esos lugares en estos centros, ¿no? Religiosos, este centro de capacitación para el agua y el uso de las tecnologías, quizás como decía ahí, para las castas privilegiadas, pero permitieran que estas obras todos tengan agua, ¿no? Entonces,
cómo gestionaron directamente. Muy fundamental. Muy bien, muchachos. Visualizamos a continuación para la pregunta 3 y 4. Entonces, ¿qué representa el monolito de Saiguate? Excelente por ahí por tu respuesta. ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y el mantenimiento del agua existen en tu región? Ahora una pregunta aquí para nuestra región, ¿no? De todas estas actividades, de repente por ahí los andenes, ¿no? Los que son las represas, posiblemente, los canales donde van a trasladarse el agua. ¿En qué regiones del Perú? Vamos ahora sí a visualizar nuestro mapa del Perú. Nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías. Visualicemos en el mapa del Perú. Por lo tanto, ustedes visualizan Tumbes. Tumbes empezamos desde el norte, ¿no? Recordemos ahí esos sistemas hidráulicos pre-incas e incas en la parte costa y sierra. Visualicemos aquí son los lugares, Tumbes, el canal troncal, en Lambayeque. Primero visualizamos la parte costa, ¿no? El canal Taimi y Racarumi. En La Libertad, canal de la Cumbre. En Ancash, Chanquillo, ¿no? Sistema Huiru-Catac, ¿no? En Ica, Achirana del Inca. En Ica también tenemos los acueductos de Nazca, ¿no? Lo hemos visualizado, lo han visto ustedes en parte de la historia. En nuestra sierra, Cajamarca, ¿no? Cumbemayo. En el Cusco, lo que hemos visto sobre los monolitos, ¿no? El Tipón y Tambomachay, ¿no? Entonces, ¿y por qué en estas regiones, profesor, y por qué en las otras regiones no? Porque ellos aprovechaban al máximo el agua de las lluvias, ¿no? Entonces, podemos ahí seguir hablando, ¿no? También ustedes visualizan en la parte geográfica los ríos. Desde Tumbes tenemos uno de los ríos que desembocan directamente al océano y el agua es todo el año, ¿no? En La Libertad, en Ancash, ¿no? Entonces en Ica, pero Ica es parte desértica, profesor, pero ellas aprovechaban, ¿no? Esos conductos subterráneos, esos acueductos. Por lo tanto, almacenaban y aprovechaban al máximo. ¿Y por qué en otras regiones no? Simplemente porque no tenían, ¿no? De repente porque el suelo no era muy propicio para los sembríos. Posiblemente o no aprovechaban al máximo o por muchos de los factores que pueden haber sucedido. ¿Ah, muchachos? Listo, nos vamos al punto número 3. Para visualizar el punto número 3, vamos a ver el video en función de el atrapanieblas. El atrapanieblas es un sistema, ¿no? No es aquí directamente un personaje ficticio, ¿no? Vamos a ver qué es un atrapanieblas. Devolver el verdor a los desérticos cerros de Lima es posible gracias a este ingenio. Se llama atrapanieblas y permite recoger el rocío y condensarlo para regar estos cultivos. Paolo Cruz, representante del movimiento Peruanos Sin Agua. El atrapanieblas está compuesto por la tela Rachel, 2 palos, una canaleta, codos, biofiltro, un tanque de agua. Al momento de capturar la niebla tiene que ser un poco densa para que pueda capturar más. El atrapanieblas captura entre 5 a 15 litros de agua día. Su instalación cuesta entre 1.000 y 5.000 euros con una vida útil de 5 y 7 años. Un ahorro considerable para sus promotores, pues cada familia gasta entre 150 y 225 dólares al mes en comprar el agua para su uso diario y agrícola. Peruanos Sin Agua tiene el desafío de instalar 200 atrapanieblas en todo el país. Muy bien, vamos a visualizar esto sobre la atrapanieblas, ¿no? ¿Qué sabemos, muchachos, del atrapanieblas? A ver ustedes, ¿qué me podrán decir del atrapanieblas? ¿Lo conocen de repente ahí por sus zonas o emplean este sistema? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? ¿Conocen el atrapanieblas? De repente por ahí por donde viven o de repente han escuchado hablar, un familiar. A ver, ¿qué me pueden decir? A ver, los escucho. Benjamín, ¿qué me dice Rodrigo? ¿Qué me dice Sabrina? A ver, aquí tenemos una pregunta en la parte 3. A ver, los escucho. Atrapanieblas. Parte del video, ¿no? Muy importante información.
una forma de obtener agua. Recordemos que este sistema, ¿no?, para obtener agua se viene implementando aquí en la parte donde se encuentran los cerros, ¿no? Ya, listo, pero, ya, ok, ya, listo. Pero sí, más o menos reconocen el material de la atrapanieblas, ¿no, Sabrina, Benjamín? De repente ustedes han visualizado esas mallas que utilizan para cubrirnos del sol en los colegios, ¿no? Como toldos, ¿no? Esas mallas ahí medias, esas mallas verdes, celestes, ¿no? Ese material lo utilizan, ¿no? Se utiliza ese material y, como visualizaron, en la parte inferior se coloca una canaleta, por lo tanto la niebla, ¿no?, en este caso, o el vapor, si no, queda impregnado y empieza a escurrir el agua. Escurre el agua y llega a las canaletas y se puede obtener de una forma correcta el agua. Esa es una forma de obtener. En las zonas altas de aquí de Lima, donde impera el frío, ¿sí o no?, para esas épocas, para esas temporadas, la humedad y la niebla es fuerte, ¿no? Incluso he podido escuchar y comentar de las personas que viven en estas zonas, cuando ellos lavan, ¿no?, sus ropas, las tienden, se demoran una semana en secar, y antes el agua se queda concentrada en sus prendas y escurren, ¿no? Escurre el agua. Entonces, una forma, la parte científica y los que investigan para obtener el agua de forma limpias, ¿no?, en este caso, es de esta forma, ¿no? Pero también han hecho los estudios, dependiendo la zona, los lugares, visualizar las concentraciones de esta niebla, ¿no?, de este vapor de agua. Por lo tanto, en algunos lugares la contaminación va a ser mucho, ¿no?, incluso donde van a estar inmersos en estas gotículas de agua, ¿no?, ciertas partículas. Entonces, para algunos lugares, algunas zonas es muy contaminante, ¿no?, obtener esta agua. Entonces, no, ¿de qué vale utilizar estos sistemas, ¿no?, si hay lugares donde la contaminación, los niveles de contaminación van a ser elevados, ¿no? Por lo tanto, ese estudio se hace para poder reconocer, ¿no?, en función de ellos, ¿no? Entonces, estas tecnologías contemporáneas permiten obtener agua, cuidar y mantener nuestra agua, muy bien, sí. Pero también debemos de reconocer, ¿no?, los índices de contaminación que se dan en nuestro ambiente. Por lo tanto, luego de obtener el agua, es sometida, ¿no?, a rigurosos estudios para reconocer la impureza, ¿no?, o los niveles de contaminación que van a tener. Por lo tanto, en función de el atrapanieblas, una buena tecnología, por lo tanto nos permite, ¿no?, obtener y depositar en ciertos depósitos en función de esa agua, ¿no?, del agua de la atmósfera, y almacenarla correctamente. Utilizarla en nuestras actividades diarias, ¿no? Puede ser en la agricultura, ¿no?, de repente ahí mientras nuestros sembríos, ¿no?, o de repente en algunas otras actividades que realicemos ahí en nuestra familia. Por lo tanto, ¿cuál es tu posición? Ahí quisieras leer bien esa posición tuya y tu opinión respecto al uso de tecnologías, ¿no?, en tu comunidad para obtener, profesor, pero aquí donde yo vivo no emplean, pero sabemos que en la zona por donde nosotros vivimos pueden emplear, ¿no? O de repente emplean una u otra tecnología similar, ¿no? Ahorita van a visualizar tres en las imágenes que les voy a presentar, que también están en sus lecturas, y cómo impacta su uso en nuestra sociedad. Entonces, los distintos sistemas, ¿no?, de captación de agua, de lluvias, tuvieron gran difusión en tiempos ancestrales. Actualmente es una opción para la obtención del agua en las regiones con escasez, ¿no? Los usos más frecuentes a los que se destina este recurso son domésticos, ¿no?, incluso el consumo humano, agrícola, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Pero como les indico, hay que reconocer si la calidad de esa agua obtenida es favorable para nuestro consumo, ¿no?, y para lo que vamos a emplear, ¿ya, muchachos? Entonces, muy
fundamental poder determinar y reconocer. Listo, vamos a visualizar aquí 3 formas, ¿no?, de obtener en soluciones tecnológicas. El atrapanieblas, como les indiqué, ese tipo de malla que van a estar colocadas, ¿no?, donde la abundancia de la niebla va a ser fundamental. Entonces, en la parte inferior, en la parte de abajo, van a ser colocadas esas canaletas, y en las canaletas van a estar estos depósitos grandes, ¿no? En los sistemas de cosecha de agua de lluvias también se obtienen, ¿no?, por estos sistemas, por las canaletas que se van a colocar, ¿no?, de las calaminas. Pero recordemos, muchachos, que al captar esta agua y al almacenarla, tengamos mucho cuidado, ¿no?, porque los niveles de contaminación también se van a dar. En todo momento se van a dar, dependiendo del material que esté hecho esa calamina, ¿no? Entonces, para poder obtener, recordemos que esos materiales, incluso si van a tener en su estructura interna plomo, o quizás de repente tienen por ahí una pinturita en función del plomo, también contiene plomo. Entonces, el plomo es un elemento perjudicial para nuestra salud, ¿ya?, para nuestra salud y para las personas que directamente hay una ingesta de este elemento, ¿ya, muchachos? Entonces, mucho cuidado en función cómo se obtiene también el agua de lluvia. Ahora, proponemos una solución para el uso del agua, y aquí terminamos con esta actividad, muchachos. Entonces, como les indiqué, el agua de lluvia, en teoría, es un compuesto puro, ¿no? Al caer sobre el suelo, se escurre a través de la superficie, arrastrando esos contaminantes que pueden ser tóxicos. Entonces, en estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha comprobado que en algunos techos, tanto en zonas urbanas, ¿no?, como en zonas rurales, se han registrado valores altos de plomo. Entonces, los cuales se pueden atribuir a la composición de los materiales con los que han sido elaborados. Por lo tanto, como te indiqué, debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros realizamos ese almacenamiento de agua, hagámosle un estudio a esa agua obtenida, ¿no?, para visualizar qué elementos están obteniéndose, ¿no? Entonces, también dependiendo del lugar, ¿no, muchachos? Si sabemos que los niveles altos de contaminación, entonces también visualicemos, ¿no? Porque sabemos que ciertos elementos, cuando son emanados de la superficie, van a llegar hacia la atmósfera, y a su vez va a regresar, ¿no?, en las partículas de la lluvia. Por lo tanto, estudiemos el agua, esa agua que obtengamos, entonces, para prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, es fundamental poder controlar el sol, pero ¿cómo vamos a estudiarla? Para eso, las universidades, institutos y centros autorizados van a dedicarse a ese estudio, ¿no?, para cómo poder saber si el agua que obtenemos o no es apta para nuestro consumo. Proponemos aquí preguntas, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar el agua de la lluvia, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las actividades domiciliarias? Entonces, ya te indiqué, ¿no? Entonces, dependiendo la zona y dependiendo los niveles de contaminación, ¿no? Entonces, ¿van a darse las limitaciones? Sí, se van a dar las limitaciones. ¿Qué soluciones propondrías para poder utilizar esta agua recolectada de las lluvias? Vamos a proponer ciertas soluciones tecnológicas, ¿no?, como el filtrado. Entonces, esos filtrados vamos a reconocer ahorita, vamos a hablar de ellos. Para ampliar nuestras ideas, nos permiten aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos métodos sencillos para la filtración del agua, para utilizarlo en casa. Ahora, a partir de esos métodos mostrados, para filtrar el agua, se debe seleccionar aquella que te permita considerar la filtración de agua y responde una filtración adecuada, ¿no?, y los recursos que podrías utilizar. ¿Con qué requerimientos o características debe contar ese filtrador que posiblemente utilizarías? ¿Qué materiales de tu entorno, utilizarías para construir ese filtrador, ¿no? ¿Y qué beneficios obtienes con esa solución tecnológica? Por lo tanto, aquí te voy a ayudar con esa parte de esa lectura. Cuando hablamos de... A ver, ¿qué pasó? No quiere bajar. Ahí, ahora sí. Muy bien. Método sencillo para la filtración del
agua. Listo, un ratito, ¿dónde estoy acá? Por lo tanto, el agua no potable contendrá diferentes partículas sólidas, ¿no? Como arena, arcilla, microorganismos que actúan produciendo malos olores, turbidez. Para retirar esas partículas, ¿no? Realizamos el filtrado. Por lo tanto, cuando se realiza esa filtración, se obtiene un agua potable, ¿no? Necesita luego ser desinfectada, ¿no? Entonces, para que puedan morir todos esos microorganismos que contenía el agua, podemos utilizar, por ejemplo, clorarla, agregarle cloro, cierta cantidad dependiendo litros, o hervir, ¿no? Para que mate a temperatura alta, para que mate todo microorganismo que nosotros posiblemente podamos consumir. Entonces, para filtrar esa agua necesitamos, vamos a reconocer tres técnicas de filtrado. El filtrado de telas se puede filtrar, ¿no? Con facilidad, con ayuda de una tela, hacerlo va a permitir, ¿no? Que las principales impurezas sólidas del agua, así como las larvas de los insectos, que puede contener el agua, van a preferiblemente a utilizar esas telas, tendría que ser de algodón, ¿no? O esas telas gruesas donde el tejido es ahí bien pegado, ¿no? Pero esa técnica nosotros la recurriríamos si es que no tuviéramos otros materiales como arena, ¿no? O arcilla, también carbón. Entonces aquí el filtrado va a permitir que filtre, ¿no? Pero sabemos que ciertos organismos van a ser pequeñísimos, entonces van a pasar por esos tejidos, ¿no? Recordemos que por eso son microorganismos, entonces esas bacterias van a ser diminutas, ¿no? Pero una cosa es el filtrado y otra cosa es cómo tratemos el agua. El tratado del agua es en función de someterlos a temperaturas altas, ¿no? Para que mueran esos todo tipo de organismos, y en función de agregarles cloro, ¿no? Otro tipo de filtrado que se utilizaba, ¿no? Incluso la parte de la serranía y en la selva se utiliza, es el método de las tres vasijas, ¿no? Este método reduce la suciedad y parte de los gérmenes que causan enfermedades, ¿no? Mediante el almacenamiento del agua, y permite, ¿no? Que la suciedad se precipite hacia el fondo, se asiente, ¿no? Se coloca en una tina, en una tinaja, ¿no? En una vasija, el agua obtenida, pero ese proceso va a demorar tiempo, ¿no? Demanda tiempo. Al otro día vacías la parte que queda, la parte superficial, no vas vaciando, vas a visualizar que todo van asentándose, ¿no? Al otro día nuevamente vuelves a hacer ese proceso y vas a visualizar que en el pasar de los días el agua lo tienes limpio. Entonces, pero ahí demora tiempo. Otro tipo sería filtrado por materiales porosos, ¿no? En ese caso, la filtración va a ser rápida, va a ser sencilla, que reduce la cantidad de suciedad del agua y aumenta la eficacia, ¿no? La desinfección, dependiendo del material a ser utilizado. Este tipo de filtrado es más seguro. Por lo tanto, para poder aplicar y realizar este tipo de filtrado, vamos a pasar ahí para que ustedes visualicen. Por ejemplo, para el último filtrado, para ese último filtrado, listo. Para el filtrado con esos materiales porosos, por ejemplo, se colocan, ¿no? Pueden ser en botellones grandes, dependiendo de la cantidad. En botellones grandes, la parte de la boca, de la boquilla, van a colocarla en la parte de abajo, y en la parte de su base la van a cortar, quedaría como un embudo. En la parte de la boquilla van a colocar cierto algodón, podría ser, ¿no? De repente, si no tienen, pueden utilizar también baldes. Entonces, donde van a permitir eso, al balde hay que hacerle agujeritos, donde van a colocar, si no tuvieran algodón, puede ser arena, luego puede ser carbón, arena, pueden utilizar incluso arcilla, rocas, ¿no? Esa piedra limo. Entonces, y empieza a filtrar. El carbón, cuando empieza el agua a filtrar, va a permitir, ¿no? Que no pase todo tipo de impurezas, ¿no? Entonces, dependiendo de las cantidades y los materiales a utilizar, nosotros
en la parte experimental cuando realizamos cierta expedición por una semana, por días, ¿no? Al campo, hacíamos este tipo de filtrado, ¿no? Entonces nosotros estamos cerca del río y ahí aprovechamos esa agua, ¿no? Luego de filtrar el agua, obteníamos, por ejemplo, un agua más pura, más limpia. También llevamos lo que era cloro, clorábamos el agua y luego la sometíamos a temperatura, ¿no? Hervíamos el agua y teníamos un agua apta para todos. Entonces, en función a ellos, podíamos, ¿no? Obtener un agua limpia. Por lo tanto, la pregunta es en función, ¿qué solución tecnológica tú recurrirías directamente para emplear? Porque esa es la pregunta, las últimas preguntas. ¿Con qué requerimientos, características debe contar tu filtrador? Entonces, de esas tres técnicas, o de repente si tú conoces otra, puedes trabajar la función a ellos, ¿ya? Listo, entonces, y aquí terminamos con nuestra actividad. Creo que sus compañeros tienen problemas de conectividad de internet, ¿no? Entonces, aquí cerramos. Recuerda, termina tu actividad, termina tu evidencia, trata de enviarla, gestiona bien tu tiempo. Nos faltan ahí algunos minutos para que culmine completamente nuestro bloque. No sé si hubieran preguntas, en este caso Sabrina, o todo claro, no sé, te escucho. A ver, para poder cortar y puedas trabajar directamente y tus compañeros también, ¿no? O sea, ¿alguna pregunta, Sabrina? Recuerden que ya estamos terminando. Todo claro, recuerden que ya estamos terminando nuestra actividad. La próxima semana ya estamos cerrando nuestro tercer trimestre. Por lo tanto, lo que hayas trabajado ahorita, aprovechen y enviarlo. ¿Ya? Aprovechen y enviarlo. De repente las tienes de la semana pasada, envía de la semana pasada. Tenemos clase el jueves, ¿no? Entonces el jueves solo les voy a hacer un juego relacionado a esto. Les voy a pasar una lectura pequeña, un resumen pequeño. Y en función de ese resumen van a realizar un juego. Solo necesito que vayan completando sus evidencias. ¿Listo, Sabrina? Aprovecha y enviar todas las evidencias que puedas. Por ahí yo contigo. Vamos bien, ¿no? Solo me faltaría esta evidencia. Y finiquitamos. ¿Ya, Sabrina? Listo, entonces, que tengas una buena tarde. Cuídate. Y ya sabes, nos vemos la próxima actividad. Que tengas una buena tarde. Cuídate y bendiciones a la familia. Dime. Chao, digo.